aquí de este capítulo vamos a leer con cuidado el versículo número 15. Segunda de Corintios 5, versículo 15. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo juntos. Dice así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, nuestro poderoso Rey, soberano Señor, gracias te damos por concedernos una vez más en la comunión de los santos, no solamente proclamar tu gloriosa majestad, sino además ser edificados con tu palabra. Gracias te damos porque tenemos la certeza de que tu Espíritu Santo vive con nosotros, está con nosotros, porque es la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que está en medio de tu iglesia. Señor, por eso apelamos a ti para pedir que con el martillo de tu poderosa palabra, Señor, llegues a lo profundo de nuestros corazones. Nuestros entendimientos sean abiertos con el poder milagroso de tu Espíritu Santo. Que no solamente podamos conocer tu voluntad, sino además entenderla. Que no solamente la conozcamos y la entendamos, sino que la vivamos, que seamos fieles discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Que en otros puedan ver, Señor, los cambios, las transformaciones que tú haces en nuestras vidas y en nuestras acciones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Seguimos entonces con la exposición de los 10 mandamientos. Y estamos con el 10º mandamiento: no hurtarás. Y en estas últimas exposiciones estamos analizando las declaraciones del Catecismo Menor de Westminster en su pregunta número 74. ¿Qué exige el 8º mandamiento? El que dice, no hurtarás. El 8º mandamiento exige que procuremos y promovamos por todos los medios legítimos la prosperidad y bienestar de nosotros mismos y de los demás. De esta declaración hemos ido analizándola poco a poco. Entre ellos primero vimos que Dios demanda de nosotros que procuremos nuestra prosperidad. Que una señal de piedad no significa ser paupérrimo, pobres. Que si el Señor nos bendice con bienes, tampoco es pecado que tengamos bienes. Antes el Señor demanda que procuremos nuestra prosperidad. ¿Con qué fin? Que no tengamos necesidad de desear lo que otros tienen. También mencionamos que esta prosperidad tiene que ser por los medios legítimos. Y hablamos también de los principios, las escrituras para comenzar, y así nos fuimos. Después, también hablamos del trinomio del éxito. Principios que nos pueden ayudar para entonces ir procurando esa nuestra prosperidad. E incluso nosotros como padres, enseñar a nuestros hijos para que ellos también sigan esa senda. Y dijimos que era el trinomio del éxito, ya se me olvidó. Estudio, con razón me quedé aquí. Gracias, hermano. Estudio, trabajo y personalidad. Es un trinomio indisoluble, ¿sí? Que no podemos ensalzar uno a expensas de los otros. Tienen que estar bien concatenados los tres. Pero no, el catecismo no solo menciona nuestra prosperidad, sino que también debemos procurar la prosperidad de nuestro prójimo. Yo debo de ser pieza clave para que mi hermano, para que mi hermana también prospere. Y aquí es donde entonces tenemos problemas. ¿Cómo es posible que yo voy a trabajar para otros? ¿Cómo es posible? Y hermanos, ha sido un gran problema entre la comunidad cristiana, que no hemos aprendido. Primero,
a vernos como un cuerpo orgánico, el cuerpo glorioso de Cristo, la iglesia. Y de eso explicamos ya en otra sesión. Hay otro problema. No hemos entendido los alcances, las dimensiones y la profundidad de lo que significa lo que el credo de los apóstoles dice: creo en la comunión de los santos. Y eso, al no entenderlo, entonces lo aplicamos en nuestra vida diaria, en nuestros negocios, en nuestros trabajos. Viene a mi memoria en este momento las disyuntivas a las cuales llegaron algunos empresarios cristianos. Un librero americano, tendiendo el problema con sus trabajadores, flojos hasta la pared de enfrente. No digo, se dice hasta la pared, ¿verdad? Que nomás quieren ganar, pero no quieren trabajar. O también a la viceversa, patrones que nomás quieren que trabajen, pero no quieren pagar. Y ahí vamos con el juego. Estaban entonces 3 empresarios cristianos ahí. Este señor que hacía libros, le preguntan: oye, ¿tú cómo solucionaste tu problema? Yo corrí a todos los cristianos y puse a puros trabajadores incircuncisos, cainitas, que saben. No, eso lo digo yo. Dice: mejor con ellos. Otro, un hermano alfarero, él hace tacitas y demás. ¿Y tú? Pues yo puse la mitad de cristianos y mitad de paganos. Esa había sido su solución. Entonces vean, hermanos, a dónde nos están arrastrando los modelos de vida. ¿Por qué el diablo está tan tranquilo? Miren, mientras nosotros estemos aquí en nuestro búnker cantando y alabando, él no tiene problemas. Cuando toquemos esas áreas con principios bíblicos, con principios cristianos, entonces va a respingar. Entonces sí va a respingar, decía el hermano Roner. Tú planta la tesis, la verdad, y la antítesis se levanta sola. ¿Qué ha pasado entonces, hermanos? El versículo que acabamos de leer del apóstol San Pablo nos hace este recordatorio: y él murió por todos. 2 de Corintios 5:15. El mismo Cristo que murió por mí es el mismo Cristo que murió por cada uno de nosotros. Yo, deudor soy a Cristo. Usted, deudor es a Cristo. Cada uno de nosotros es deudor a Cristo. Todos tenemos el mismo valor. Todos costamos lo mismo. ¿Por qué entonces nosotros nos atrevemos a hacer esas diferencias? Si somos una sola carne, somos un solo linaje. Y como el apóstol lo dice también, linaje escogido, ¿sí? Real sacerdocio. La segunda frase también es muy contundente. Dice: para que los que viven, digo, usted vive, ¿no? ¿O no? ¿O no dice así la escritura? Del nuevo nacimiento. Para que los que viven, usted ha nacido de nuevo. Usted vive. Yo vivo, usted vive. Entonces, para que José Miguel, para que Pablo, para que Mariam, para que Manuela, para que los que viven, ¿qué dice? No vivan para sí. Ahí está el punto, hermanos. Ahí está el punto. Allí no está nuestra falla. Que solo sabemos vivir para nosotros. Somos yoyistas. Se nos olvida que no vivimos para nosotros. Y si vivimos, y si morimos, entonces, ¿por qué nos empeñamos en nuestros caprichos de querer hacer lo que nuestra regalada gana da? Esto es reiterativo, hermanos, en las Escrituras. Romanos 14:7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí. Romanos 14:7. Si me ayudan, por favor.
Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque ninguno de nosotros, ¿qué pasó? Vive para sí, hermanos. Entonces vean, el egoísmo ha hecho presa de nuestras vidas. Y esto se manifiesta, hermanos, en todo lo que hacemos, en todo lo que cantamos, en todo lo que pensamos. ¿Cuál es el problema? El pecado. Bueno, pero el pecado no es algo que esté allá. Ay, pues me tentó el diablo. No. Ciertamente es el pecado. ¿Sí? Es el pecado. Pero el pecado lo cometió usted. El pecado lo cometo yo. Son los rastros de esa pecaminosidad que ha quedado en nosotros. Ese ha sido el grande problema. ¿Cuáles fueron los grandes estragos del pecado? Es lo que no hemos alcanzado a dimensionar. Hermanos, desde el mismo Edén, el pecado ha roto nuestra armonía con las leyes de la creación. El pecado nos ha convertido en transgresores de la ley de Dios. Pero además, el pecado ha destruido nuestra armonía con la creación y ha roto nuestras relaciones para con nuestro prójimo. Ahí está el enemigo. Es el que tenemos que identificar. En un problema, identifique quién es el verdadero causante. Cuando Pedro le dijo al maestro, cuando él les anunció que iba a Jerusalén y que iba a ser crucificado, Pedro se acerca al Señor y le dice: Señor, en ninguna manera te acontezca esto. ¿El Señor se refirió a Pedro? Le recriminó a Pedro: Pedro, tú eres un esto, Pedro, tú eres un otro, deja mi vida, ¿qué te importa? ¿Eso le dijo? ¿A quién se fue? El verdadero causante. Al diablo: apártate de mí, Satanás. Eso es lo que no alcanzamos a ver. Él nos echa a pelear. Él es el que está provocando y nosotros le seguimos el juego. Adán y Eva, nuestros padres, nos pusieron la muestra. Nunca aceptaron su culpa. ¿Qué dijo Adán? Ella. ¿Sí? Luego. ¿Qué dijo Eva? Ay, sí, yo sí. No, tampoco. En un conflicto, nadie tiene, entonces, hermanos, nadie tiene la culpa. Pero vean entonces cómo el pecado hace que se rompan esas relaciones, ¿sí? ¿Qué decir del episodio bochornoso de Caín? Nos muestra los efectos del pecado. Cuando el Señor le pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿A mí qué me importa? ¿Que yo soy su mamá? ¿Yo soy su guarura? ¿Sí? Ya está grandecito, ¿no? ¡Que se cuide! Ay, le dijo el Señor: ay, perdóname. Le dijo Dios por haberte molestado. No lo había tomado en cuenta. No, ¿qué le dijo? Mira, la sangre de tu hermano clama hasta mí. Entonces, todo hecho que no hemos hecho por nuestro prójimo, a todo ese al que le hemos dado la patada, está anotado ahí, hermanos. ¿Sí? El pecado no solo nos hizo transgresores de la ley de Dios, sino además por nuestro pecado se rompió la armonía con la creación y afectó nuestras relaciones con nuestro prójimo. En suma, el pecado ahora solamente, escuchen, el pecado solamente me hace ver mis deseos. Yo quiero, yo deseo, yo anhelo. El pecado solamente hace ver mis sentimientos. Me han herido, me han hecho esto. ¡Ay, pobre de mí! Solo yo he sido el ofendido. Pero no puedo ver que yo también con mis acciones ofendo. Y el pecado hace ver solamente mis necesidades, no la necesidad de mi prójimo.
¿Cómo entonces vamos a poder vivir en armonía, hermanos, con estos principios de vida que aplicamos en todo lo que hacemos? Ahí está entonces el problema, hermanos. Porque somos capaces de centrarnos, de concentrarnos solamente en nuestros deseos, en nuestros sentimientos y en nuestras necesidades, pero no en los deseos, sentimientos y necesidades de nuestro prójimo. Por eso no puede haber, hermanos, armonía. Y qué vergüenza que mejor los paganos a veces nos dan ejemplos de esta armonía. ¿Qué me dicen de las cooperativas de los ejidatarios? Son cooperativas. Siempre vemos noticias allí que la indígena fulana que empezó a hacer ¿cómo se llama? De los magueyes con isles y empezó a hacer mantelitos y que ahora hasta Alemania los exportan, hasta Europa los exportan. Se unieron para trabajar. En otra ocasión por ahí de Michoacán sacaron un reportaje de un pueblo donde las mujeres se quedaron solas porque sus maridos se fueron de braceros. ¿Y qué hicieron? Se juntaron las mujeres y todas le echaron un montón a una parcela y empezaron a escarbar y empezaron a sembrar, y luego a la otra parcela y empezaron a sembrar. Entonces empezaron a hacer aquel pueblo de algo próspero, hermanos. Pero nosotros, como el llanero solititito. Por contraste, hermanos, el pecado nos ha llevado a vivir en la utopía de la quimérica autonomía y en el espejismo de la autosuficiencia. Ese es el problema. Creemos que somos autónomos. Ya estoy grandecito para decidir. Yo puedo decidir. ¿Sí? Le decimos a nuestra madre: no te metas con mi vida. Ya estoy grande. La autosuficiencia. No necesito de ti, puras habas. Sí, hermanos. Ese es el humano. Esa es nuestra realidad humana. Mientras no sacrifiquemos nuestro orgullo, esa va a ser siempre nuestra posición. Por eso Pablo nos recuerda: para que los que viven ya no vivan para sí. Por ello, no amamos a nuestro prójimo. Por ello, no deseamos vivir en comunidad con nuestro prójimo. Por eso, cada quien arrastra sus propios problemas. Así que, el pecado no solo nos vuelve hacia adentro, hacia nosotros mismos, hacia el egoísmo. El pecado también nos hace susceptibles de dos grandes mentiras seductoras: la mentira de la autonomía y la mentira de la autosuficiencia. Cada una de estas mentiras se usaron por primera vez en la desastrosa conversación en el jardín del Edén. Desde ahí comenzó. La primera mentira es la falacia de la autonomía. Esta mentira dice que usted es un ser independiente. Esta mentira dice que usted tiene el derecho y la capacidad de vivir su vida como usted elija. Es una mentira, hermanos. Ese es el alarido, el grito de guerra de los apóstoles de libre albedrío. Todos queremos pensar que nuestras vidas nos pertenecen a nosotros mismos y que nadie tiene derecho de meterse en nuestras vidas. Pero debemos razonar esto. Si hemos sido creados, número uno, usted y yo hemos sido creados.
Usted no comenzó siendo una burbujita allí de lodo. Usted no se empezó a autocrecer, a autodesarrollar. No. Sí, ahora usted ya no tiene necesidad de pañal, pero su madre le cambió el pañal y... ¿verdad? Pero ahora usted ya se siente autónomo. Entonces, si hemos sido creados, entonces nuestras vidas, de hecho, no nos pertenecen. ¿A quién le pertenecemos? Al que nos creó. Obvio. Nuestras vidas pertenecen a aquel que nos ha hecho, a aquel que nos ha creado. Por tanto, solo Él y nadie más que Él tiene el derecho y el poder de definir por nosotros cómo debemos de vivir. Solo Él, no nosotros. Esta fue la pregunta del pueblo. Después de que el Señor les envió sus profetas, entonces, azorados por cómo habían transgredido la ley, entonces preguntaron, ¿cómo entonces debemos vivir? Esa debería de ser nuestra pregunta, hermanos, de todos los días. Pero no, eso ya no ha entrado, ya no tiene cabida en nuestras vidas. Sin embargo, se puede ver como seductora esta mentira. Es que en algún ejemplo, pongamos algún ejemplo, las acciones de los adolescentes. No estoy diciendo Osvaldo, ni estoy diciendo Caleb, ni Pablo, ni Samara. No es nada personal. Estoy pensando en un adolescente, en un intermiedo. ¿Qué quiere el adolescente? ¿Qué anhela? Él quiere elegir su propio camino. Yo voy a donde me guste. Yo voy a donde yo quiero. Nomás dígame que papá no ha sufrido esto. El joven, el adolescente, no me estoy refiriendo a ustedes jóvenes, conste, estoy diciendo de otro planeta. ¿Sí? El adolescente no se goza de tener de la autoridad de protección que Dios ha puesto en su vida a través de sus padres. No. El adolescente quiere ser el centro de atención. Él quiere decidir por sí mismo lo que es correcto, lo que es incorrecto. Él no encuentra alegría en compartir y servir. Él mira a sus hermanos como obstáculos y amenazas. El adolescente no dice, por ejemplo, ay, cuán agradecido estoy de que tengo unos padres tan sabios que me obligan a comer esta deliciosa zanahoria, cuando tristemente yo estaba a punto de elegir el chamoy con mucho chile, que para nada es saludable. Gracias, Dios, por haberme dado estos padres. Eso dice el adolescente. Cuánto quisiéramos, ¿verdad? Sí, cuánto quisiéramos. No, él nunca va a pensar así. Él lucha por su independencia. Déjenme solo, es mi vida. Ah, pero eso no es solamente privativo de los jóvenes, es también de nosotros. Ya nos creemos maduritos, ¿sí? Yo soy capaz de decirle a mi padre de 80 y tantos años, ya soy adulto, ¿sí? Creemos que hemos llegado a tal madurez que ya no necesitamos del consejo ni de la ayuda de nadie. Eso ha impedido, hermanos, que formemos empresas cristianas, instituciones cristianas, porque no sabemos convivir. No conocemos nuestro oficio, o si lo conocemos lo ignoramos. Pero déjenme hablarles de otro espejismo que nos ha apergollado a todos, a ustedes y a mí también, hermanos, por supuesto. El espejismo de la autosuficiencia. Esta mentira es igualmente de seductora que la anterior, la autonomía. La mentira
de la autosuficiencia. La mentira de la autosuficiencia le dice a usted: tengo lo que necesito dentro de mí para hacer lo que se supone que debo de hacer. Tengo el suficiente conocimiento, tengo los suficientes recursos, tengo todas las herramientas, yo sé lo que tengo que hacer. Nadie me tiene que decir qué debo de hacer. Eso nos dicen en los comerciales, eso nos dicen en las palabras sabias de los filósofos. Que nadie te diga lo que tú tienes que hacer, que nadie te diga cómo debes de vivir tu vida. Pero eso no es escritural, hermanos. Todos pensamos que somos lo más profundamente incapaces de lo que en realidad somos. Creemos que todo lo podemos hacer. Abrazamos la idea de que no necesitamos la sabiduría fuera de nosotros mismos. ¿Qué tiene que enseñarme a mí esta vieja? ¿Qué tiene que enseñarme a mí este anciano? Ya está chocheando. ¿Qué tienes que enseñarme tú a mí, chamaco? Sí, en mi vida pastoral, sí, varios hermanos me dijeron: mira, tú deberías de aprender de mí. ¿Sí? Porque eran ancianos. Esa es nuestra reacción, hermanos, ¿sí? Es por eso que es tan difícil para nosotros recibir corrección. Es muy difícil, hermanos. Nadie acepta la corrección. Nos retorcemos como chinicuiles en el comal caliente cuando alguien trata de corregirnos. Es increíble ver a un niño así chiquito ya, de 3 años. ¿Ustedes creen que un niño de 3 años puede argumentar como un niño de 30? No, pues ni que fuera Jesús, porque él sí argumentó con los líderes de allá, ¿no? Es difícil imaginar que un niño de esta edad, él sabe más que su papá y que su mamá, ¿eh? Que él sabe más que el adulto que Dios ha puesto para su protección. Jóvenes, ese es su papá que Dios les dio. Esa es su mamá que Dios les dio. ¿O qué? ¿Van a hacer lo que Adán? ¿Echarle la culpa a Dios? Mira, tú me diste a Eva. ¿Ustedes van a decirle eso a Dios? ¿Qué padre me diste? ¿Qué no viste que está tan feo? Por eso salí yo así. No, hermanos. Ese es su padre, esa es su madre. Y Dios los ha puesto allí para ser autoridad sobre vosotros. Pero no solamente a los adolescentes, también nosotros estamos bajo autoridad. El pastor no es autónomo. Dios le ha puesto un freno, un consistorio. El anciano tampoco es autónomo. Le ha puesto un pastor. ¿Sí? El anciano no es el mandamás del pastor. El consistorio no es el carcelero del pastor. Es un oficio que comparten entre consistorio, entre ancianos y pastores. Entonces Él nos ha puesto en autoridad. Perdonen, pero es la franqueza. Hermanas casadas, la autoridad en su hogar es su esposo. Dios le ha dado a él la autoridad. Si no la está ejerciendo bien, entonces, hermanos, hay que orar al Señor. Por eso ser esposo no es solamente de porque ya las neuronas se le alborotaron y puede procrear un hijo. Pues eso lo hace Firulais, eso lo hace Rintintín. No, hermanos. Sí, son, hermanos, muchas implicaciones. El tener un hijo, madurez psicológica, madurez espiritual, no solamente madurez fisiológica. Por eso son tantos elementos involucrados aquí.
Así que, hermanos, debemos de tener esto bien claro. Nosotros no somos autosuficientes en modo alguno. Nadie. Nadie es todólogo, nadie es puedólogo. Nosotros dependemos constantemente de Dios y de otros para vivir. Nada más piense cuando no está la mamá en la casa. ¿Sí? Uno no sabe dónde está esto, uno no sabe dónde está lo otro. ¿Sí? Yo me acuerdo que mi papá una vez, que mi mami estaba enferma, pues en lugar de darnos café con azúcar, nos dio café con sal. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto necesitamos los maridos a nuestras esposas? ¿Cuánto necesitan las maridas a sus esposos, hermanos? No, pero eso, el diablo nos susurra que no, que somos autosuficientes. Yo, ¿para qué quiero un marido? Yo, ¿para qué quiero mujer? No, hermanos, Dios nos creó así. Nadie es autosuficiente. Cientos y cientos de personas han contribuido a lo que sabemos hoy. Cuando vino el doctor Valencia, yo hice algunas referencias de las cosas que de él aprendí y que he aplicado en mi vida ministerial. Y así, hermanos, todos debemos de reconocer de que si somos capaces de hacer algo es porque alguien nos lo enseñó. Nadie nace sabiendo, hermanos. Dios nos manda a alguien para enseñarnos. ¿Por qué entonces nos rebelamos? Todo el tiempo les envié profetas, dice el Señor. Pues ahí están los profetas, que te enseñan cómo comer, que te enseñan cómo vestir, que te enseñan cómo trabajar, que te enseñan toda esa suma, hermanos. Siempre el Señor nos está enviando ahí. Entonces, no hay momento en el que estemos libres de dependencia de Dios para nuestras vidas y aliento. Ni hay momento en que estemos libres de nuestra dependencia de aquellos que ha puesto el Señor a nuestro lado. Nuestros padres, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Aún los padres dependemos de nuestros hijos. ¿Sí? Dicen los psicólogos. Bueno, ahí dije psicólogos porque no estaba aquí la psicóloga. ¿Sí? Hablan del síndrome del nido vacío. No me diga, mamá, que usted se siente tan... Ay, gracias a Dios que hoy no está Pablo. Estoy hablando de otro Pablo. Sentimos el vacío de los hijos, hermanos. ¿O no? ¿Sí? Sentimos el vacío de los nietos, ¿o no? Entonces vean, no fuimos creados para vivir solos. Ni siquiera los perros. Porque un perro busca otro perro, un gato busca otro gato. Pero nosotros creemos de veras que somos autosuficientes. Fuimos hechos para vivir en comunidad. Grabémonoslo. Las mentiras de la autonomía y la autosuficiencia nos empujan hacia un estilo de vida individualista y privado. Son las enseñanzas de las escuelas públicas y privadas. Son las filosofías de Kant, de Comte, de todos estos hombres, dadas a nuestros hijos, y allá queremos enviarlos. Así que, hermanos, para concluir, tenemos que aprender esto. No se nos está solicitando, no se nos está sugiriendo, se nos está ordenando que procuremos nuestro bienestar, nuestra prosperidad y la de nuestro prójimo. Si no lo estamos haciendo, rebeldes somos y en pecado estamos. Por tanto, es urgente, necesario e ingente
que aprendamos a vivir en comunidad. La relación, vida en comunidad, es el corazón mismo, el centro de la vida cristiana. Ahí se ve si en verdad estamos viviendo como cristianos. Hechos nos muestra, dice, que todos tenían las cosas que en común y vivían como un solo ¿qué? Cuerpo, como un solo corazón. ¿Y qué fue lo que sucedió? Impactó a la sociedad, hermanos. Miren cómo viven esos. Eso también es una manera de evangelizar y de predicar. Así que, hermanos, no solo hemos sido perdonados, es cierto. No solo hemos sido redimidos, es cierto. No solamente somos salvos, es cierto. No solamente somos cristianos, es cierto. Pero también Dios nos ha injertado en una iglesia. Qué triste que haya personas que creen que pueden vivir sin la iglesia. Están diciendo a Dios que no sabes lo que escoges. Ninguno de ellos llega a mi altura, a mi talla. Nadie piensa como yo. ¿Cuándo van a encontrar una iglesia así, hermanos? Si sabemos puros defectuosos aquí, empezando por mí. ¿Sí, hermanos? No, hermanos, sí. Dios nos ha llamado a una comunión, primero con Él y después con nuestro prójimo. Los 10 mandamientos que nos dicen, ¿sí? Amarás al Señor tu Dios. No tendrás dioses ajenos. Pero a partir de la otra mitad, de la otra tabla, ¿qué dice? ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. Y ahí entonces son nuestras relaciones con nuestro prójimo. Eso es vivir en comunidad. Vivir de acuerdo a esos mandamientos. Y cuando le preguntan, ¿qué he de hacer para ser salvo? Amarás al Señor con todo tu corazón. Y ahí está, hermanos. Entonces, ¿por qué no podemos vivir como comunidad, hermanos? ¿Qué ha pasado en nosotros? ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos? ¿Por qué anhelamos lo más pronto es salir y desapartarme? No, hermanos. El día que realmente nos sintamos mal por no estar aquí, en el caso particular, que esta es la comunidad, esta es la iglesia en la que el Señor me ha puesto. El día que yo no anhele estar aquí, el día que para mí me dé igual estar o no estar, entonces, hermanos, he perdido el sentido de la comunidad. Debe haber un anhelo, una ansia por estar aquí. Y no justificarse con cualquier pretexto para no estar aquí. Porque entonces no ha entendido lo que significa vivir en comunidad. No estoy diciendo que no pueda haber momentos en nuestras vidas que sí, por causas ajenas a nuestra voluntad, yo no pueda estar en la iglesia, yo no pueda estar en la comunión de los santos. Claro que existen esos momentos, pero no es la cotidianidad. Hermanos, en comunidad con Dios encontramos la sabiduría, encontramos la verdad, encontramos la esperanza, encontramos el perdón, encontramos la gracia, encontramos la paz, encontramos la reconciliación. Aquí hay paz, hermanos, aquí hay tranquilidad. Tanta paz hay que hasta algunos se duermen. Es chiste, hermanos, es chiste. Pero a medida que entendemos y recibimos esa comunión con Dios, estamos llamados también a vivir en comunión con el Padre. Digo, con la iglesia. ¿Por qué? Yo soy hijo del Padre. Si usted ama al Padre, tiene que amar al Hijo. No puede decir, ay Dios, cuánto te amo, quítate de mi tío. No, hermanos.
Es una contradicción. Si estamos en comunión con Dios, entonces debemos estar en comunión con los hermanos. Esta comunidad es uno de los principales instrumentos del crecimiento personal radical. Él nos llama a una vida de servicio mutuo. Antes nuestros abuelos, cuando les preguntaban ¿cómo se llama usted? Me llamo fulano de tal, para servir a usted, para que vean. Entonces, hermanos, pero eso ya no lo podemos vivir. Él nos llama a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado. Él nos puso el ejemplo. Manchados de pecados, llenos de deficiencias, horribles por el pecado, pero nos amó. ¿Cómo entonces nosotros no somos capaces de amar a nuestro prójimo? Que porque es gordo, que porque es alto, que porque le huele la boca, que porque... no sé. Pretextos encontraremos. ¿Cómo es posible que no podamos hacer eso? Él nos llama a confesar, enseñar, restaurar, perdonar, amar, animar, sacrificarnos por otros, rescatar por otros, proteger a otros y servir a los otros. A todo eso nos llama. ¿Estamos dispuestos a seguirlo? ¿No? Acuérdense, cuando el Señor en el sermón se tardó, híjoles, horas con su sermón, pienso imitar a mi maestro, ¿sí? Y entonces le dicen sus discípulos, despídelos, ya es tarde, no han comido. Sí, ¿cómo no? Es que se vayan al Vips, al Sambors, etc. ¿Qué dijo el Señor? Dadles vosotros. Ahí está, hermanos. Bueno, claro, no pudieron. El Señor les multiplicó los panes y los peces y todos comieron. Estaban cansados después de comer, como nos comentó ayer el hermano, que pues les dio sueño, ¿sí? El Señor se fue a otro lado, ¿sí? Y después lo siguen, pero un momento de confrontación, ¿sí? Porque lo seguían. ¿Por qué? Porque les había dado de comer. Pero cuando hay compromiso de hacer, ahí es donde nos damos la vuelta. De hecho, muchos de esos discípulos se regresaron. De tal manera que el Señor les preguntó a sus discípulos más cercanos, ¿vosotros también queréis iros? Y ellos dijeron, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida? Ay, hermanos, ese día que nos extrañemos unos a los otros, en verdad que el amor de Cristo estará en nuestros corazones. Cuando usted me extrañe, cuando yo los extrañe a ustedes, cuando cada uno de nosotros los extrañemos, entonces el Señor ha hecho obra en nuestros corazones. Él nos advierte que esta comunidad, que esta comunión entre los cristianos no es un lujo para unos pocos, ni que es solamente un asunto de élites, no, sino que esta comunión es esencial para cada uno de nosotros. Él nos llama a vivir como si realmente creyéramos que caminar con Él es un proyecto comunitario. Es decir, que entendamos que si hablamos de caminar con Cristo, tenemos que hablar de caminar ¿con quién? Con nuestro prójimo, ¿sí? Pues imagínense que algunos de ustedes les digan, te invito a una fiesta, pero dejas a tus hijos en la casa. Digo, pues, ¿qué haría usted? Ah, ¿verdad que no? Entonces, ¿cómo? Te seguiré, Cristo, a donde quieras, pero aparta ¿no? Entonces,
Entonces, no, hermanos, algo no está bien en nosotros. ¿A qué nos lleva todo esto? En primer lugar, hermanos, debemos entender que la verdadera comunidad requiere humildad. Humildad para aceptar a su prójimo tal y como él es. Tengo que confesar humildemente mi necesidad de los demás, ya que considero sus intereses como más importantes que los míos. 1. Humildad. Reconozca que no es autosuficiente, que necesita la ayuda de su prójimo, de su hermano en Cristo. 2. La verdadera comunidad requiere intencionalidad, es decir, propósitos. El propósito firme de ayudar a mi prójimo. Y nadie me va a quitar eso de la cabeza. He decidido ayudarte. Ni Pancho Nopales ni ningún San Juan de las esquinas me va a desviar de ese objetivo. Hay decisiones que en momentos álgidos usted deberá tomar. Hay hábitos con los cuales tendrá que romper. Hay opciones que usted tendrá que hacer para aprender a vivir en una verdadera comunidad cristiana productiva, que es lo que no hemos hecho. Estamos trabajando para los otros, pero no para el reino. Piénselo, véalo, esa es la realidad. Junto con estos, que haya sacrificios específicos y concretos de tiempo, de energía, de horario, de ocio, de privacidad, etc. ¿Estamos dispuestos a pagar el precio? La verdadera comunidad con los demás requiere un cuarto elemento: kilos y toneladas de paciencia. Si no, les va a pasar lo que al Chapulín Colorado. No, era el Chavo del Ocho. Pero es que no me tienes paciencia. Paciencia, hermano. No tenemos paciencia. No, mira, aquí las cosas como yo digo. No, hermanos, no todos pueden caminar a nuestro ritmo. Entiéndalo, entendámoslo. Seamos pacientes. Podrán ir con nosotros si nosotros vamos a su paso. Pero avanzaremos, hermanos. Estamos dispuestos, o debemos estar dispuestos, ¿sí?, a esperar a los chiquitos, no solo en edad fisiológica, sino en edad espiritual. ¿Quiere usted que el primer día que viene, pues ya venga aquí con... Ahí van a decir una tontería, mejor no. Es que sí que venga con Aves Marías, pues no, por supuesto que no, ¿verdad? Pero ya quiere usted que se sepa, no sé, el catecismo menor de memoria y no sé cuántos versículos. No, hermanos, es un proceso. Tenga usted paciencia. ¡Ay, este hermano cómo llega tarde! ¡Ay, este hermano cómo... Un momento, hermanos, es un proceso. Dios nos hará madurar. Sea paciente. Usted siga poniendo el ejemplo allí donde Dios lo colocó. Y avance al paso de los demás. Nunca podré decir que estoy en una verdadera comunidad con gente perfecta. Nunca. Si eso es lo que usted busca, entonces, hermanos, abran por favor las dos puertas y la de allá atrás, hermanos. Aquí no hay ninguno perfecto, comenzando con el pastor. Y no se diga de los ancianos. ¿Sí? Entonces, hermanos, no, nunca va usted a lograr, ¿sí?, que todos los demás sean perfectos. En primer lugar, ¿sí?, porque obvio,
no tenemos las herramientas. El segundo, ¿sí? Porque la medida de la perfección normalmente no son las escrituras, sino usted. Lo perfecto es como usted lo piensa, lo perfecto es como usted lo hace, lo perfecto es lo que yo digo. Cuidado, es lo de las escrituras. Porque si entonces vamos a estar esperando que lo perfecto sea como yo concibo lo perfecto, jamás van a llegar a mi altura. Así que la comunidad, debemos de entenderlo, es un laberinto desordenado e impredecible. ¿O no, hermanos? Planeamos, traemos nuestro programa y ¡pum!, se nos sale todo del control, y hay gente que de veras se pone histérica, parecen chachalacas, gritando aquí, gritando allá. No, hermanos, siga el programa, la función continúa. Se rompió esto, pues vamos a ver lo otro. Se perdió esto, pues vamos entonces con lo otro, hermanos, y marchemos adelante, no nos detengamos, ¿sí? Sin embargo, Dios es un Dios de orden. Él no puede permitir el desorden, pero Él, a paso y con cada uno de nosotros, poco a poco nos va a poner en el orden. ¿Qué quiere decir todo esto? Esto significa que la comunidad requiere, en primer lugar, de Cristo como el centro, como el eje, como el punto de partida. Sin Cristo, usted no puede llegar a ninguna parte. Al primero que se tiene que rendir es a Cristo. Al primero quien tiene que entregarle su vida y renunciar a toda comodidad es a Cristo. Esto significa entonces que solo con su gracia Él permite que yo pueda salir de mi reino claustrofóbico, es decir, mi mini reino que yo me he creado a mi alrededor, mi círculo, ese es. Y entonces nos va a motivar, nos va a impulsar hacia el trabajo expansivo, profundo del reino de Dios. Entonces voy a estar preocupado por escuelas para los hijos de la comunidad, no solo para mis hijos, sino para los hijos de mi hermano, para los hijos de mi hermana. Entonces voy a apoyar a la escuela, aunque no sean mis hijos. Voy a apoyar la empresa, aunque no sea mi empresa. Voy a comerme los brownies de la cafetería, aunque estén crudos. Pero voy a seguir orando para que la próxima vez estén un poquito más cociditos. Espero que no salgan quemaditos. Es decir, apoyar, hermanos, lo que hemos dicho. Nuestra primera intención, o ¿cómo le diré?, vaya con el hermano, vaya a su negocio del hermano, consúmalo del hermano. Solo que no haya, bueno, pues entonces iremos a otro, pero primero con mi hermano. Ay, no, pues es que hace las cosas rete mal hechas. Pues aprenda, hermanos, ayúdele, ¿sí? Ayúdele. No, pero todo lo queremos perfecto, hermanos. Por eso no hemos logrado tener empresas cristianas, hermanos. Tenemos, hermanos, que depender también de la palabra. Que la palabra no solo sea algo místico, sino real en nuestras vidas. Que si la Escritura dice no hagas esto, no lo hagan. Que si la Escritura dice haz esto, hágalo. Esto es lo que no hemos hecho. La Escritura solo sirve para consolarme cuando tengo aflicciones, pero no sirve para dirigir mi trabajo, no sirve para dirigir mis estudios. Eso es opcional, eso es extracurricular. No, hermanos. Física, química, matemática, todo debe estar dirigido desde las
Escrituras. Y tercero, hermanos, el Espíritu Santo, el cual mora solamente en aquellos que han nacido de nuevo. Por eso yo puedo confiar en ustedes. Por eso ustedes confían en el pastor, porque saben que es un hombre lleno del Espíritu Santo. Y si no, pues démonos a la tarea de orar al Señor para que el pastor sea lleno del Espíritu Santo. Tenemos entonces que dar la media vuelta, hermanos, a todo ese fárrago de costumbres que traemos del mundo. Y vivir entonces una vida de compromiso con Dios. Una promesa al Señor. Un anhelo, un grito, una plegaria. Señor, enséñame y ayúdame a vivir en comunidad. Una oración desesperada. No es posible, hermanos. 2 siglos, miles de años, ¿qué puedo decir? Y todavía vivimos cada uno separados como átomos, separados uno por el otro. Tenemos que llegar a Dios con esta oración. Señor, yo soy un hombre, una mujer, un joven, una señorita, un niño, una niña, con una necesidad desesperada de ayuda. Eso rompe la autosuficiencia. Señor, yo te pido aquí y ahora que me envíes esos que pueden ayudarme y los vea como ángeles tuyos para que yo pueda hacer tu voluntad. Y por favor, oh Dios, dame humildad para recibir la ayuda cuando me lo ofrezcan. Y dame también animosidad para ayudar al que lo necesite. Que el Señor nos ayude a cumplir su voluntad, porque le hemos pecado, hemos fallado. No amamos a nuestro prójimo. No estamos dispuestos a sacrificarnos por nuestro prójimo. Primero yo, luego yo, y por sobre todas las cosas, yo. Que Dios no tome en cuenta nuestro pecado. Vamos a orar. Señor, no podemos pararnos delante de ti. Te hemos fallado, Señor. Hemos sido demasiado egoístas. Hemos hecho un culto a nuestra personalidad, un culto a nuestra persona. Hemos ignorado a nuestros hermanos. Hemos ignorado a tu iglesia, Señor. Por eso no hemos impactado al mundo. Porque nos agrada más vivir con el mundo. Nos agradan más esos filisteos incircuncisos hijos de Jezabel. Anhelamos estar más tiempo con ellos que tú con tu propio pueblo. Perdónanos, Señor, porque ellos nos pueden seducir, nos puedes invitar, nos pueden sonsacar a cualquier parte. Pero ellos sí no son capaces de venir aquí con nosotros, con tu pueblo. Y no vemos eso, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos fallado en todos los campos de las esferas de la vida. Perdónanos, Padre, pero enséñanos y ayúdanos a vivir en comunidad y a cumplir con nuestro oficio en esta tierra. En Jesús te lo suplicamos y te lo pedimos. Amén.